Mi invitada a este episodio es María Alejandra González, quien nos va a compartir sus instrucciones para ser emprendedora. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. María Alejandra es cofundadora y CEO de Super Beauty, el one-stop shop para los negocios de belleza. Es emprendedora por vocación, apasionada por la belleza y la tecnología. Con experiencia de 9 años en multinacionales como Unilever, Johnson & Johnson y Henkel, en áreas de marketing hasta áreas de logística, demostrando su destreza en el área comercial internacional y asumiendo el desafío de gerenciar marcas reconocidas a nivel mundial dentro del universo de los cosméticos y el cuidado personal. En el 2022, Super Beauty fue escogido por la Escuela de Negocios de Stanford para recibir una mentoría en emprendimiento y fueron invertidos y acelerados por Rockstart, que es un fondo acelerador global de Venture Capital. María Alejandra es ingeniera industrial y le apasiona conocer otras culturas y viajar. Está casada con Mauricio Venegas. ¿Quieres saber cómo hizo María Alejandra para salir adelante luego de la muerte de sus papás cuando era tan solo una adolescente? ¿Qué tan importante es la disciplina, persistencia y resiliencia para lograr lo que te propones en tu vida? ¿Qué se necesita para ser una emprendedora? ¿Qué recomendaciones nos da María Alejandra para lograr ser socia en tu emprendimiento con tu marido? Y finalmente, ¿por qué es tan importante soñar y pensar en grande? No te pierdas este episodio. María Alejandra, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Hola Majo, muchas gracias. De verdad que súper contenta de estar aquí hoy con ustedes. Y gracias por la invitación. Yo lo primero que quiero hacer es darle las gracias a Juliana López, que muy amorosamente cuando te conoció me llamó y me dijo, no, eso sí, tienes que entrevistar a Aleja, es una mujer joven, emprendedora y con una energía y una historia de vida espectacular. Así que gracias Juliana y gracias a ti por haber aceptado la invitación. Feliz de poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia y de lo que he construido. Aleja, empecemos por tu niñez. Cuéntame un poco cómo fue y qué te marcó. Mi niñez fue una infancia, la verdad, muy feliz. Mi recuerdo fue lleno de experiencias rodeadas de amor y cariño de verdad de mis padres. Eso nunca faltó. Y hoy recuerdo todo eso bueno y digo, cuando sea mamá, porque todavía no soy mamá, voy a querer transmitir esto en mi casa. Mi niñez fue acompañada de papá, mamá, mi papá ingeniero, mi mamá contadora y mi hermana, que mi hermana estudió negocios internacionales. Mi hermana es 2 años menor que yo y bueno, éramos los 4 y mis abuelos de lado y lado también muy cercanos siempre en mi niñez. Entonces tú tener abuelos en tu niñez también siento que es una niñez muy feliz porque la casa de tus abuelos es la casa donde vas y puedes recochar y te pechichan y te consienten y te acompañan desde una etapa pues muy temprana de tu vida donde están los mejores recuerdos, en este caso para mí. Entonces con mis abuelos por parte de mamá pude disfrutármelos porque vivían en Barranquilla con nosotros. Juli, que nos presentó, me comentó que habías perdido a tus papás muy joven. Cuéntanos un poco en qué momento fue y cómo te impactó tu vida. Mira, yo toda la vida viví en mi casa, mucho trabajo, mucho, como decimos nosotros, el perrenque, mucha actitud de salir hacia adelante, de verdad darle duro y echar para adelante, también como decimos los colombianos. Y cuando yo
perdí a mi papá, que fue cuando tenía aproximadamente 12 años. Y yo digo que ese fue mi primer golpe de la vida. Y en ese momento yo decidí, obviamente fue una decisión, acompañar a mi mamá a pues sacar adelante la casa. Porque sea lo que sea, pues en ese momento y hace unos años cuando pasó esto, mi mamá también era muy joven, mis papás los dos eran muy jóvenes, donde me di cuenta que pues el trabajar definitivamente era súper importante para poder obviamente subsistir, pero para construir algo y también dejarle como un legado, pues en este caso de mis padres, a uno como hijo. Y eso pasó en el año 2002 y luego, después de 3 años, en el año 2005, mi mamá se enferma y le da cáncer. Y en ese momento, pues viene el segundo golpe de mi vida, que me dice, bueno, ¿estás lista? Ahora sí, aprendiste lo que es ver a tu mamá tratar de sacar adelante 2 niñas y que ella había sido profesional, pues no muchos años atrás, como digo, era muy joven, no había trabajado mucho, la verdad, o sea, mucho formalmente, trabajaba al lado de mi papá y de los negocios como independientes, y mi mamá como que le tocó asumir ese reto y a mí me toca asumir ese reto cuando mi mamá se enferma. Y mi mamá estando enferma me enseñaba, mi mamá duró enferma aproximadamente 10 meses, después ya falleció, y en esos meses que está en este proceso, a mí me tocó literal aprender qué era trabajar, pues a mis 15 años, pero trabajar en el sentido de que para subsistir, para salir adelante, para poder estudiar, para terminar el colegio, para todo, o sea, le tocó aprender todo. Mi mamá era contadora, hacía las contabilidades, llevaba diferentes administraciones de conjuntos residenciales y a mí me tocó aprender de eso a mis 15 años. Ella me enseñaba y me decía, mira, toca hacer estos desprendibles de nómina, hay que hacer estos correos para poder mandar los soportes de pago, hay que hacer estos pagos, o sea, me tocó aprender para apoyarla en procesos teniendo solo 15 años. Yo me acuerdo de eso y digo, o sea, como que no sé en ese momento todo lo que en verdad yo creo que pasaba por mi cabeza, pero yo no pensaba, simplemente yo actuaba. O sea, me tocaba ejecutar lo que tenía que hacer para poder apoyar a mi mamá y obviamente apoyar el ingreso de lo que había en mi casa después de haber fallecido mi papá. Entonces, esa es la historia. Te pregunto un poco porque, o sea, una joven, primero 14 años, ya ha perdido su papá, su mamá enferma de cáncer, pues siempre en la vida para mí hay 2 actitudes, ¿no? Uno puede ponerse como de la víctima y a sentarse a llorar, pero de alguna manera tú dijiste, no voy a ser protagonista y no voy a sentar a lamentar. Claro, me imagino que hubo momentos que también de angustia y de llorar, pero ¿de dónde crees que sacas esa fuerza? O ahí metida, tú dices, pues no hay otra opción que simplemente empezar a ejecutar, como dices tú, para lograr salir adelante. Cuéntame un poco qué estaba pasando por tu mente. Sí, mira que yo pienso que en la vida tú tienes, como lo acabaste de decir, 2 caminos y en general, a nivel profesional y a nivel personal, o sea, tú tienes 2 caminos siempre por tomar y es, uno, tomas la decisión de echarte a la pena, como quien dice, informalmente y te pones a llorar y pues obviamente el tema mental también es súper fuerte y puedes quedarte ahí, o 2, tienes toda la determinación para salir adelante a como de lugar, o sea, salir adelante obviamente bajo los principios con los que te hayan formado. Y para mí mis papás me dejaron unos principios y tuve una niñez tan linda y tan sólida a nivel estructural como familia y adicional a eso, en principios, en ética, en cómo trabajar, como mencioné ahorita hace unos minutos, en trabajar duro, en ser honrado, en ser noble, en una cantidad de cosas que me enseñaron que yo creo que todo eso salió, o sea, yo creo que ese es el reflejo de lo que fue en parte mi educación, pues hasta los 15 años, porque eso ocurrió a los 15 años, y obviamente unas bases que traía con lo que pasa por mi sangre y lo que eran ellos, que era ese perrenque, el que mencioné al inicio, donde no había más opción para mí. O sea, yo me acuerdo que una vez dije una oración y le dije una oración como a la mejor amiga de mi mamá cuando mi mamá estaba ya al final muy malita, estaba muy enferma, le dije, creo que se me acaba de venir el mundo encima. ¿Sí? Y dije esa oración, pero esa oración como que me llenó, o sea, lo dije fue pensando, se me vino el mundo encima y a mí me toca sostener el mundo. Mis brazos se tienen que estirar hacia arriba y como cuando cargas una pesa, así me lo imaginé cuando dije esa oración. Y cuando a mí me preguntan, ¿quién es María Alejandra? Y yo digo, o
Soy una ingeniera de profesión, soy una emprendedora de vocación y soy apasionada por construir, y siempre digo algo que es y hackear todos los sistemas, incluyendo el sistema de la vida, porque a mí me pasó y me tocó hackearlo, no hubo otra. Y eso fue, creo que toda la base de lo que tuve en mi niñez. Literal, me tocó sacarlo muy rápido a mis 15 años y ser fuerte y, como quien dice, también coger el toro por los cuernos o por los cachos o como se diga, porque me tocó sacar adelante mi casa. Y mi casa pues era mi hermana y mis abuelos en ese momento, que ya mis abuelos pues estaban como terminando su vida ya laboral, ¿no? Entonces a mí me tocó agarrar casi que las riendas y ayudar también a mi hermana, que mi hermana es menor que yo. Mi hermana es 2 años menor que yo. Aleja, ¿qué otros, digamos, herramientas encontraste dentro de ti que te ayudaron a salir adelante en ese momento? Fuera adicional, pues obviamente a ese perrenque, a esa determinación, a los valores, a las ganas de trabajar. ¿Qué otras herramientas? Yo toda mi vida, toda mi vida, porque hablo que fue casi la mitad, tengo 33 años, y bailé ballet por muchos años, casi por 15 años. Empecé muy chiquita, literal como cuando uno ve a las niñitas de 2, 3 añitos con el vestidito de ballet. A mí me llevaban desde que estaba muy, muy pequeña y empecé a practicarlo. Se empezó a volver, pasó de ser un hobby a algo que pues realmente lo hacía con mucha disciplina. Y algún día creo que quise ser profesional, bailarina profesional. Lo que pasa es que empiezan a cambiar las prioridades justamente por la historia que estoy contando, y creo que eso también ayudó, y es la disciplina. O sea, la disciplina para mí, yo le doy gracias a esa disciplina de permitirme llegar donde estoy y de haberme permitido tener una disciplina hasta mis 18, de mis 15, pues desde ese momento de mi vida y desde antes, porque lo hacía con mucha disciplina todas las actividades, el colegio, o sea, todo, siempre tuve mucha disciplina y obviamente la vi en mi casa. Y luego, cuando ya tú eres un poco mayor y ya uno empieza que la fiesta, que el quinceañero, luego que la rumba, que empiezan las rumbas a los 18 años, no sé, y luego sales de rumba y luego me vine a vivir a Bogotá. Todo eso ayudó a que esa disciplina siempre estuviera como ahí de primero en cada una de mis actividades o de mis responsabilidades, sea en el momento de vida que estuviera. 2, la persistencia, que como me tocó escenas o situaciones tan fuertes, sí, de momentos difíciles, de no se puede, de no, ahorita no hay para pagar eso, de muchas cosas. Esa persistencia hizo que María Alejandra fuera una persona que todo lo que se propone, o en la mayoría de lo que se propone, insiste, persiste hasta que lo logra. Entonces, eso también ayudó a que con disciplina y persistencia y con esa resiliencia yo lograra alcanzar las cosas. Y lo otro que yo creo que es súper valioso es, obviamente, estar mentalmente ayudado, o sea, soportado por personas que de verdad, cuando tú pierdes a alguien, yo tuve a mi lado mucha compañía y soporte de parte de mi familia, de mi núcleo, de mis abuelos, que fueron prácticamente los que me crían después de los 15 años, que son los papás de mi mamá. Entonces yo con mis abuelos pude compartir todos esos momentos hacia adelante y tuve ese soporte, y cuando a ti te apoyan, obviamente hace parte también del proceso de un ser humano de alcanzar objetivos. Así tengas mucha independencia y soledad, porque una cosa es tener a tu papá y otra cosa es no tenerla, yo sí lo digo, esos son 2 vidas totalmente diferentes, pero tuve el soporte y el acompañamiento a cada uno de los objetivos y proyectos que tenía. El caso puntual, te hablo, venirme a estudiar a Bogotá. No habían todas las posibilidades para hacerlo, pero yo lo hice contra viento y marea. Y lo logré y me gradué de la Javeriana y lo pude hacer con las condiciones difíciles que haya tenido que afrontar, pero lo logré hacer. Entonces, para mí, disciplina, esa persistencia y esa resiliencia a trabajar, a insistir, a persistir, a intentarlo. Hoy creo fielmente que con las personas alrededor correctas y tú poniendo de tu lado como ser humano, en este caso disciplina y determinación y persistencia, uno logra los objetivos, por más difíciles que sean. Obvio, hay que buscar, dependiendo del proyecto de vida o proyecto profesional,
hay que buscar las herramientas para poder lograr lo que acompañe en esto que yo estoy mencionando, ¿no? Hablando un poco desde la parte más quali y lo que tú requieres para salir adelante. Pero mira, la disciplina tan básica que es cuando tú le enseñas a un niño a que tiene que levantarse, bañarse, desayunar, ir al colegio, o sea, eso hace parte desde la formación desde niños, ¿no? Y luego la universidad, y luego el trabajo, y luego los compromisos, y luego, o sea, eso hace parte de eso. Por eso, para mí, yo digo que esas son las herramientas que me ayudaron a salir adelante. Y cuando hablaba del acompañamiento, y yo digo que es lo mismo en las empresas y a nivel profesional, con una empresa, con un proyecto, con un matrimonio, es quien te acompaña alrededor también influye mucho en lo que tú vas desarrollando o armando hacia el futuro, ¿no? Hacia adelante. Y quien me acompañó a mí fueron pues mis abuelos que te mencionaba y mi hermana. Entonces, el estar unidos, el mirar para el mismo frente, el tener la misma visión, eso, aunque unos tengan una personalidad y otros otra, que todo eso se complemente y que todos estemos mirando hacia adelante, hace que eso también ayude a lograr ese objetivo, que en este caso, pues es lo que tú me estás preguntando, que cómo lo logré. Claro, realmente me quito el sombrero, pues habiendo quedado huérfana de padre y madre tan joven y haber salido adelante, espectacular. Vamos a escuchar este mensaje importante y ya volvemos con ustedes. Esto dice Margarita Correa de por qué le gusta nuestro podcast. El estilo de Majo es un estilo cálido, humano, amoroso. Facilita que nosotras desnudemos nuestras almas para compartir con otras mujeres y nos dispongamos a aprender de otras que han sido valientes, guerreras, disruptivas, apasionadas con lo que hacemos y felices con lo que somos. Si no lo has hecho, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos de regreso con nuestro programa. Qué bueno que estén con nosotros. Aleja, tú estudias ingeniería industrial en la Javeriana, como nos acabas de contar. En ese momento, inicialmente, ¿tú qué soñabas con hacer? Porque tú arrancas una carrera profesional muy exitosa, pero después te lanzas a ser emprendedora. Cuéntanos un poquito esos primeros momentos, con qué era lo que querías, además ya sabiendo que lo que te propones lo alcanzas, entonces cuéntanos un poco. Yo siempre quise estudiar ingeniería porque en mi casa, en mi familia, la mayoría son ingenieros civiles, yo soy ingeniera industrial. Y siempre quise, es más, tengo una hoja que encontré en pandemia de uno estar en la casa y hacer múltiples tareas adicional a trabajar. Y encontré una hoja que escribí cuando tenía 15 años. La escribí, yo creo que por el momento en el que me encontraba y con lo que yo pues tuve que hacer a mis 15 años para salir adelante. Y en ese momento escribí que quería ser ingeniera, y puse ingeniera industrial, lo puse súper grande. Entonces ya cuando me encontré la hoja en el 2020 fue como, check. Increíble. Sí, me encontré un segundo objetivo y fue venir a la Javeriana. Toda mi familia, la mayoría de los que estudiaron en mi familia estudiaron en la Javeriana y con los jesuitas, entonces desde el colegio, entonces ese era como mi segundo objetivo, estudiar en la Javeriana, y yo decía, check, o sea, lo logré. O sea, lo leí en 2020, ¿no? Lo leí hace 3 años. Increíble, sí. ¿Se te había olvidado que lo habías escrito? Sí, no, se me había olvidado. Yo sabía que la había escrito, pero no sabía dónde estaba y si yo realmente tenía esa hoja, ese papel. Decía que quería ir, por ejemplo, que quería lograr, después de ser profesional, quería lograr ciertos viajes y quería lograr y conocer otras culturas, porque me apasiona conocer de otras culturas. Bailé ballet durante muchos años y quería ir a Rusia, porque mi abuelo materno siempre me decía, hay que ir al mejor ballet del mundo, que es en Rusia. Entonces, él me enseñaba y pues uno lo veía en la academia. Entonces, yo decía, quiero ir a Rusia. Y resulta que tuve la oportunidad de ir antes de la pandemia al Mundial en Rusia, donde pude ir a uno de los mejores ballets, tanto en Moscú como en San Petersburgo. Entonces, yo decía, che, lo logré, no puedo creerlo, como que lo logré. Entonces, ahí decía una cantidad de cosas y en una de esas, como la número 12, porque además eran muchos puntos, eran como 15 puntos. La número 12, me acuerdo, que era bien abajo, decía, quiero tener mi propia empresa. Quiero ser empresaria, decía así. Y cuando vi eso, yo decía, porque justamente estábamos pasando por la pandemia y a mí me tocó darle un giro al negocio y abrir un segundo negocio que es Super Beauty, ¿sí? Entonces, cuando tú me dices qué esperabas, qué buscabas,
Yo sabía que buscaba algo grande y siempre lo he dicho, claro, me tocó coger a los 15 años el toro por los cuernos, por los cachos y agarrarlo duro y enfrentar la vida. Entonces yo dije, a ver, mi mamá le tocó esto, esto y esto, después de que mi papá no estaba, mi papá le tocó esto, esto y esto, pues, ¿qué va a hacer María Alejandra? Y literal así somos mi hermana y yo. Somos cómo hackeamos y cambiamos un poco, o cómo, más bien cómo buscamos siempre un plan B por si el plan A falla y por si la vida nos vuelve a golpear. Entonces yo siempre estoy pensando en que la vida es un sub y baja, que eso es lo normal, es una montaña rusa literal porque pasan muchas cosas, ese es el ciclo de la vida. Y yo siempre que estoy subiendo y fue madre y buenísimo en las buenas, digo, bueno, uno tiene que estar listo por si pasa esto, esto, esto y esto. Entonces siempre voy pensando un paso más adelante y justamente me vine, estudié, me vine a Bogotá, estudié en Bogotá, me quedé, entré al mundo corporativo, tenía una carrera, como tú dices, prometedora, en la última compañía donde trabajé, que era Henkel, con Schwarzkopf, ahí estuve casi 4 años y tenía una carrera pues muy prometedora donde cuando me lancé, como digo yo, me lancé al agua a emprender, varios de mi familia fue como que, ¿qué estás haciendo? Porque pues estás lanzándote y tomando un riesgo muy grande y era una de las decisiones más duras, pero yo sabía que tenía que dar un paso para construir algo muy grande y para impactar en una industria donde me formé, que es la industria de la belleza y la industria de los productos de consumo. Antes de que entremos, porque obviamente el plato fuerte está alrededor del emprendimiento, Aleja, pero antes de entrar ahí, te quiero hacer una pregunta. Tú me dices, yo siempre tengo un plan B y un plan C por si acaso algo sale mal en la vida. ¿Tú de todas formas disfrutas la vida, pero simplemente estás preparada para sacar una debajo de la manga o estás como angustiada? Quiero como entender eso. Yo disfruto, yo soy una de las personas que con el paso de los años, al principio yo creo que sí estuve muy angustiada, ¿sabes? Como que uno lo habla con los coaches, lo habla con la gente, lo habla con la familia. Uno al principio, obviamente, fueron años muy duros. Yo le decía a las personas más cercanas a mí, en mi familia, les decía, fue muy duro, pero a mí me enseñó tantas cosas que yo creo que yo como que no lo veía tan duro, ¿no? O sea, siempre tuve como una cara positiva. Y cada vez que pasaba el tiempo y los años, para mí las experiencias son lo más importante y los momentos. Entonces, cuando yo te hablo de que siempre estoy como, hey, pensemos en esto, en un plan B, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si no se da? ¿Sí? A nivel personal, por ejemplo, yo aprendí mucho de que todo tiene que estar por escrito, en contratos, en agreements, con tus socios, con tu pareja, o sea, uno tiene que tener conversaciones incómodas. Entonces, aprendí a que la vida es una, porque me tocó aprender a los 15, que la vida es una, a los 12 y a los 15 años, y aprendí que hay que disfrutar cada momento como si fuera el último. Y suena medio cliché, pero es la verdad, o sea, yo lo hago así. Hay gente que dice como, uy, duro, o sea, viajas, disfrutas, trabajas, y yo digo, me encanta. Y una de las cosas que más me disfruto es eso, poder, pues, como siempre pensar en el paso adelante, que tú dices el plan B o el plan C, pero me disfruto cada momento de la vida como si fuera el último. Otro tema que te quería preguntar es, por lo que tú me dices, que escribiste a los 15 años esa lista como de cosas que querías lograr. O sea, ¿tú le das mucha importancia a los sueños y a tener claro esos objetivos de largo plazo y empiezas después como a accionar para llegar allá? ¿O fue una cosa un poco menos consciente? Le doy mucha importancia a los sueños y desde muy pequeña lo hago. Es supremamente importante tener claro qué es lo que quieres tú como persona, cuáles son esos sueños o esos objetivos que tienes, ya sea mediano, largo plazo, y luego cuando tú creces y ya pues tienes un novio, una novia, lo que sea, y tienes tu pareja, y en este caso te vas a casar, y por ejemplo yo soy una mujer casada, esos sueños tienen que ser en conjunto y tiene que haber un proyecto de vida. Sí le doy importancia. Algo te tiene que motivar y vive de esos sueños para lograr. Sin motivación no hay nada. Ya sea un sueño, cada uno tiene su sueño, ¿no? Ahora sí entremos a
Super Beauty, que es pues el emprendimiento que tienes, que es en el área de belleza. Cuéntanos un poco de dónde nace la idea y cuando estás en ese momento que estás en la vida corporativa muy cómoda, recibiendo un salario y dices, no, voy a lanzar al agua. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso. Sí, yo estaba en Henkel. Yo primero trabajé en Unilever, empecé mi carrera profesional corporativa en Unilever. Luego pasé a trabajar a Johnson & Johnson, donde estuve trabajando durante casi un año. Estuve en Johnson, estuve un año, pero trabajando en otra área totalmente diferente. Ahí trabajé en logística, que para algo Dios me puso a trabajar en logística. Por algo pasó. Yo siendo ingeniera, pero yo no pensé que fuera a trabajar en comercio internacional, toda la parte de importaciones y exportaciones. Y volví a trabajar en marketing, trade marketing y la parte más comercial en Henkel, donde tuve la oportunidad de trabajar con diferentes marcas cosméticos, donde está cuidado personal, coloración, cuidado capilar. Ahí pude trabajar con diferentes segmentos dentro de la industria de la belleza. Ahí tuve la oportunidad de trabajar con los diferentes canales, canal de grandes superficies, canal de farmacias y canal de tiendas de belleza, o el famoso canal TAT, el canal tradicional, donde logré identificar una oportunidad. Y justamente en mi último año de Henkel yo dejé una oportunidad plasmada para poder penetrar el canal y seguir capitalizando y monetizando de un canal que pues en ese momento no se hacía tanto deep, no se estaba penetrando de la manera que es, no se estaba capitalizando la oportunidad. En ese momento monté un proyecto. Luego ese proyecto empezó a andar, luego no te he contado la vida paralela al mundo corporativo. Yo siempre el emprendimiento, como lo viste, como te lo conté de la hoja, pues iba por mis venas y había algo, pues por la misma necesidad de salir adelante, de hacer más, de buscar una oportunidad. Yo vendí durante todos esos años de estar en este mundo corporativo, esos 9 años, yo vendía ropa, yo vendía textiles. Y como buena barranquillera, pues podía vender lo que me pusieran enfrente. Yo iba y le compraba a alguien aquí mismo en Colombia y revendía. Yo iba a San Andresito, nunca se me va a olvidar, y Mauricio, que es mi esposo y mi socio, se ríe, porque yo iba y recompraba cuando se le acababa la mercancía o esa persona no me podía vender. Yo iba, ya tenía lugares en San Andresito, y le compraba mercancía a esas tiendas de bolsos, ropa, eso que no vendí. Vendí de todo, pero mi fuerte era ropa. Y se lo vendía, cuando me cuadré y me novié con Mauricio, se lo vendía a la familia de él. Y él no tenía ni idea yo de dónde sacaba las cosas. Y él se ríe, porque yo me iba hasta el San Andresito, me escapaba y me iba y compraba. Decía, tengo que ir a comprar. Vendes un hueco. Esto es hueco, pero eso es un negocio informal, ¿no? Es un negocio informal paralelo para tener un ingreso adicional. Eso pasaba desde el colegio, pero en el colegio yo me enfocaba solo en maquillaje. Y luego, pues en la universidad, esto que te estoy contando, y en el trabajo, pues en mi carrera corporativa, siempre vendí cosméticos, algo de cosméticos, pero mi fuerte era ropa. Eso pasó durante muchos años. Y un año, nuestro segundo año de noviazgo con Mauricio, fuimos a Miami. Y yo le dije, ve, yo quiero vender ahora sí desde Estados Unidos. Ahora sí me llegó el momento. Nunca he tenido la oportunidad. Ahora voy a comprar aquí, porque yo le compro a la gente, y le conté la historia. Y le dije, es que yo le compro a San Andresito. Y él me miraba como, yo sé qué es lo que está diciendo, ¿cómo así? Entonces me dijo, explícame. Entonces creyó en mí, pues me dijo, mira, yo te voy a dar $1,000. Y me dio literal $1,000. Vamos, yo te llevo. Y me llevó a una calle que yo busqué, literal me metí en internet, busqué la marca de una prenda de las que yo revendía y encontré la calle donde en Miami vendían al por mayor. Entonces fuimos, me llevó, me prestó los $1,000. La segunda vez me prestó $2,000. Siempre le devolvía sus $2,000 y le devolvía su ganancia. Y él decía, esta mujer en 7 días vende las cosas. Volvimos a Miami como 5 veces y luego a la cuarta fuimos a Los Ángeles. Y estando en Los Ángeles, yo ya trabajaba en Henkel y yo ya estaba más, pues ya llevaba años trabajando con cosméticos. Entonces allá me encontré con los cosméticos, puntualmente maquillaje. Y nos volvemos de Los Ángeles y él me dice, bueno, vamos a hacer negocio, porque tú vendes lo que se te ponga enfrente y tú lo haces. Y se dio cuenta de todo lo que te conté, la disciplina, vaya, haga el negocio, todo. Entonces como que cogí y armaba un negocio y le devolvía su plata y él decía, no, aquí hay algo, entonces le voy a invertir. Creamos la empresa, nuestra primera compañía, y nuestra primera compañía vendía cosméticos y ropa.
formalmente ya creada la compañía, la razón social, hicimos nuestra primera importación. Yo seguía trabajando en Henkel, yo tenía 2 empleados en esa compañía, primero uno, luego el otro, pero yo seguía trabajando pues en el mundo corporativo y él trabajaba en banca de inversión. Entonces, él con su visión de hacer también algo grande y de construir algo, y yo pues ejecutando y buscando un ingreso extra, crear una oportunidad, bueno, ahí yo me metí al mundo de los cosméticos y en esas disparé 100 correos, porque literal fueron 100, a compañías de Estados Unidos, de Europa y alrededor del mundo en cosméticos, puntualmente maquillaje, para ganarme la representación de marcas de belleza en Latinoamérica, que yo le apuntaba a hacer un negocio en LATAM. Y eso fue la historia un poco, mi primer negocio, donde me gané la representación de 3 marcas de maquillaje y decidí dar el paso. Cuando eso pasó, le dije a Henkel, le conté al gerente en ese momento general de Henkel, le conté al presidente de Henkel, le dije, me tengo que ir porque me dieron la distribución de una marca muy importante para Colombia y para LATAM. Me debo ir de la compañía. ¿Cómo así? ¿Vas a vender ropa? Como que no entendían, porque me iba a vender ropa. Y yo no, es que me gané la representación de una marca de cosméticos. Entonces, eso es un poco la historia. Me apoyaron, es más, Henkel me ofreció una oportunidad para seguir trabajando con ellos, pero pues no había nada que hacer, yo me tenía que lanzar al vacío. Al vacío era que yo ya tenía agarrado un negocio, pero pues me daba mucho susto porque era como un momento de decisión, ¿no? De que dejaba totalmente el mundo corporativo, hacer mi propio negocio. Y era yo sola, porque Mauricio, mi socio y mi primer inversionista, Ángel, pues seguía en su trabajo. ¿Qué necesitas para ser emprendedora? Ahí les conté rápidamente cómo me lancé, pero yo creo que para ser emprendedor tienes que tener, 1, disciplina, que es la primera, pero 2, tienes que escuchar y tienes que tener una mentalidad positiva, pero también tienes que ser fuerte porque van a venir éxitos y fracasos. Entonces tienes que tener esa capacidad de poder, pues, estar preparado para cualquier situación y circunstancia. Entonces yo pienso que hay que escuchar a la gente que va adelante, hay que escuchar a la gente que ha hecho el negocio que uno quiere hacer o en la industria que uno está jugando, y hay que escuchar historias de éxito y de fracaso. Yo pienso que ese es el segundo punto. Hay que hablar con fundadores, con gerentes, con presidentes, con todos los empresarios. O sea, yo he hablado con muchas personas para justamente no cometer los mismos errores que otros de pronto ya cometieron, ¿no? Y aprovechar y ganar un poco más de tiempo y de un conocimiento, aunque uno gana el conocimiento con la experiencia, pero uno puede evitar ciertas situaciones para no cometerlas. Y se necesita seguir estudiando, seguir leyendo, seguir aprendiendo en tu industria o en lo que estés formando o desarrollando. Así que yo también invito, como uno de los puntos es a siempre seguir aprendiendo. Y teniendo por último un balance entre la vida laboral, emprender, y en la vida personal, los espacios para también cumplir esos sueños que tengas a nivel personal. Creo que son algunos de los puntos que siempre recomiendo al momento de emprender. Hay algo que resumo de esos puntos que acabo de decir y es, ojo, que todo eso tiene que estar acompañado de un gran equipo para poder emprender. Emprender solo es supremamente difícil y tener un gran equipo y el equipo fundador, el equipo que te acompaña, esas personas que, como alguien un día me dijo, hay que tener siempre un polo a tierra, o ese coach, o ese que te mentorea, eso hay que tenerlo y que te acompañe en ese proceso de construcción de una compañía o un emprendimiento. Esas son las cosas que yo creo que son esenciales al momento de emprender. Y me desvié y no te respondí que es Super Beauty. Te tiré la historia, les conté aquí cómo lo hice, cómo llegué al paso, porque después de todo eso que les dije, llegó la pandemia. Entonces ahí arranca mi otro golpe de la vida, que de todo problema nace una oportunidad. Aleja, ¿qué tanto un emprendimiento exitoso depende de una buena idea y qué tanto depende de la personalidad del emprendedor y de ese empuje y de esa determinación y de esas ganas de aprender y de tener un buen equipo? Hemos hablado mucho de las personas, ¿no? Durante este episodio. Hemos hablado mucho de lo que se necesita como profesional para poder hacerlo y para poder lograrlo como persona. Pero es importante la idea, pero las ideas las tienen muchas personas. Las ideas realmente, hoy hay gente que a veces le da susto ir a contar su idea porque de pronto se la van a robar, y la verdad
Yo no mido nada por la idea y se lo digo a todas las personas en la empresa, a mis socios. La idea no vale, lo que vale es la ejecución y la estrategia. Esa estrategia de cómo voy a ejecutar y luego vaya y ejecute. Eso no se copia. Eso es supremamente difícil de copiar. Las ideas tú las puedes copiar y un PowerPoint tú lo copias, pero para mí es más importante la ejecución. Entonces, realmente, si tú me dices qué tan importante es la idea, te digo casi no muy importante. Lo más importante es esa estrategia y luego esa estrategia ejecútala y forma procesos, arma muchos procesos y crea metodologías de trabajo para ser exitoso, para poder escalar los negocios. Yo imagino que en el proceso, y ahorita si quieres contar un poco más de lo de Super Beauty, que llega la pandemia y te toca cambiar de negocio y de estrategia, se requiere mucha resiliencia y capacidad de sobreponerse, digamos, a dificultades. Cuéntanos, si quieres, contesta esas dos preguntas a la vez. Definitivamente. Cuando te dije lo de la pandemia y de que llega la pandemia, me tocó literal decir, bueno, ¿y qué es lo que voy a hacer? Porque el otro negocio se viene a pique, porque todas las grandes superficies, esas marcas que les conté, que me gané la distribución en el país o para la región, llegaban, eran las grandes superficies. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que eso en pandemia no fue prioridad, la prioridad eran los productos de la canasta base o de la canasta familiar como productos de alimentos, lo básico. Entonces, ese negocio prácticamente se va a cero y empiezan a hacer como la idea o empiezo a vender digitalmente 100% por WhatsApp y por redes sociales. Y ahí nace la idea de Super Beauty. Luego probé, saqué la cabeza del agua, no me ahogué, saqué adelante 4 colaboradores que trabajaban conmigo, logré pagar las nóminas, vendí por WhatsApp como loca. Yo decía, solo hay que sacar la cabeza y hay que sacar la cabeza este año tan difícil. Nace Super Beauty en octubre de 2021, hace exactamente 2 años, a finales de octubre, donde Super Beauty es una compañía de base tecnológica que hace distribución a negocios de belleza a través de nuestra plataforma. Es una plataforma B2B para negocios. Con nuestra tecnología hacemos más eficiente el proceso de distribución de productos de belleza a lo largo de toda la cadena. Desde el procurement, desde las compras a estas marcas, hasta el delivery, hasta la entrega de estos productos en estos negocios. Entonces conectamos las dos puntas, fabricantes y marcas de belleza, directamente con negocios independientes, todas las distribuidoras de barrio, tiendas digitales, todos estos negocios que comercializan productos cosméticos o de cuidado personal. Eso es lo que hacemos. Los conectamos y les ayudamos en su proceso de abastecimiento. Algo que me interesa mucho que me cuentes es, tú te casas con Mauricio, pues que es primero tu novio, después tu primer inversionista, empieza a echarte el ojo y decir, esta vieja es una negocianta. ¿Cómo es esa transición de ser novios, de ser inversionista y ahora los dos trabajan hombro a hombro en Super Beauty? Y uno de los temas que tú decías es la importancia de balancear tiempo de trabajo y tiempo de familia y personal, y eso me parece que es bien complejo, pues porque en qué momento uno dice, bueno, ya no estamos hablando del trabajo, sino que es nuestra vida personal. Cuéntanos un poco eso de estar casada con un coequipero y socio en el negocio. Pues mira, como tú lo dijiste, él pasó por un proceso y yo también. Nosotros pudimos conocernos, como dice uno, no solo fue a nivel personal y a nivel profesional, como que nos conocimos, nos coqueteamos, nos enamoramos, nos juntamos, tuvimos un hijo, que fue mi primer negocio, luego Super Beauty mi segundo hijo, o sea, como que yo digo, fue todo un proceso. Para devolverme un poquito en el tiempo, en esos años, Mauricio fue mi inversionista ángel, siendo ya novios. Creyó, le fue bien, le di su retorno, volvimos y lo hicimos como 3-4 veces el negocio, informalmente, antes de crear la empresa. Y durante ese tiempo tú puedes conocer a la gente y así se conoce un socio. Porque eso de que yo ya estoy aquí y te conocí en un café y ya nos juntamos y somos socios y nos damos cuenta en 2 años que nos queremos agarrar del pelo y no nos conocemos en verdad y estamos mirando para lados diferentes. Lo más importante es que Mauricio y yo siempre miramos hacia el mismo lugar, con la misma visión y con la misma convicción de crear algo grande. Entonces, desde que yo decidí irme de Henkel, él y yo tuvimos una conversación y lo que te hablaba al inicio de esas conversaciones que les estaba mencionando, esas conversaciones incómodas, uno tiene que tener conversaciones incómodas.
Y esa conversación incómoda justamente fue qué queremos hacer, cuál es la visión de, pues, de nosotros y con la compañía. Y como que establecimos muy claro eso y dijimos, no vamos por Colombia. Con ese primer negocio íbamos por la región. Dijimos, vamos a hacer un negocio, cuando no se hablaba tanto de democratizar, eso fue hace 7 años, hablábamos de, bueno, vamos a democratizar la belleza. Hace 7 años a Colombia no llegaban marcas que hoy llegan. Hace 7 años no había acceso a marcas mid y high-end. Ni siquiera a veces mid hasta low. O sea, marcas que son de tier medio y alto. Con la salida de la Riviera y de Fedco quedó un espacio, un white space muy grande en el mercado, que justamente nosotros también estábamos evaluando toda esa oportunidad de lo que empezó a quedar y por eso muchas marcas no llegaban al país, unas marcas se fueron, otras ni siquiera por ahí sabían que Latinoamérica de pronto hasta existía, que era una oportunidad para penetrar el mercado con las marcas. Entonces, todo ese proceso lo vivimos juntos. Él trabajaba, para contarles un poquito, mi socio trabajaba en banca de inversión, Mauro, financiero, administrador, con un background siempre de finanzas corporativas y de fusiones y adquisiciones. Mauricio estuvo en eso y también detectó oportunidades y me empezó a ver y también empezó a entender mejor desde la banca qué pasaba en esas industrias y qué pasaba con esta industria en particular. Y nos juntamos, como quien dice, nos encontramos 2 personas que estaban buscando el mismo objetivo y pues así fue que él se volvió mi ángel inversionista y luego ahí quedó que llega la pandemia, Mauricio renuncia en pandemia a una startup donde él trabajaba como CFO, después de trabajar en banca. Se logra desvincular finalmente en enero de 2021 de esa empresa y era la creación de Super Beauty los meses antes de lanzar. Lanzamos en octubre de ese año. Entonces decidí dar un paso y como digo yo, estamos all in porque en ese proceso pues nos conocimos como personas, crecimos juntos, nos convertimos en socios y luego nos casamos. Nos casamos hace ya 3 años y pues duramos 7 años de novios. Entonces ha sido un proceso largo. Cuéntame un poquito más, ese momento, digamos, están trabajando, hay un problema, hay una dificultad, pueden tener diferencia de opiniones, ¿cómo hacen para manejar y continuar con una relación bonita? Obviamente tener la claridad, digamos, del objetivo hacia dónde quieren llegar, pero ¿y cómo se paran y dicen, bueno, no, ahora ya nos vamos a la casa y nos vamos a dedicar a estar con nuestros hijos? Cuéntanos eso un poco. Pues mira, yo digo que hay una línea súper delgada y es un reto, como todo, como cualquier socio, porque yo digo que con los co-founders, con los socios fundadores, eso es un matrimonio. A mí el que me dice, no, es que hay riesgo, es el mismo riesgo. Hay doble riesgo, un riesgo, 2 riesgos, es el mismo riesgo. Porque donde un socio se voltea y dé la espalda y como tú dices, no quiere ceder, no escucha, no respeta, bueno, hay muchas cosas que pueden pasar o mira para el otro lado, se acaba todo y te toca hacer literal un divorcio, porque es tu socio. Aquí pasa lo mismo, lo que pasa es que tengo algo sobre la mesa y es que tengo a mi familia, ¿sí? Es mi pareja, es mi esposo, donde hay una línea súper delgada, pero cuando tú aprendes a trabajar con respeto por lo que hace el otro y cada uno tiene un rol obviamente distinto dentro de la compañía y hay un respeto también, aquí en este caso yo soy cofundadora y soy la gerente para la compañía, yo soy la CEO de la compañía. Entonces hay un respeto también porque en este caso yo arranqué el negocio, él se une al negocio y me respeta como profesional. Somos muy buenos coequiperos porque con Mauricio nos complementamos por los perfiles que tenemos. Tenemos unas normas y unos agreements también a nivel legal. Cuando tú tienes un socio, o en este caso es mi socio y mi esposo, hay que tener esas conversaciones incómodas donde tienen que definir los acuerdos que tienen entre socios en las diferentes situaciones que se pueden dar. Y en este caso, socios y esposos. Entonces, ¿qué pasa si se separan? ¿Qué pasa si alguno de los dos muere o fallece? ¿Qué pasa si el otro decide renunciar? Uno de los dos decide renunciar. Eso es un agreement entre socios y entre fundadores, pero asimismo entre esposos. Tener muy claras las situaciones antes de que llegue un problema, porque eso va a hacer que el problema sea menos difícil, ¿no? Que quizá lo puedas asumir de otra manera. Eso por un lado. Y por otro lado, tu pregunta que tú dices de ¿y cómo hacen para separar la vida personal de la laboral?
Pues los dos somos unos locos apasionados por lo que hacemos, la verdad, que nos encanta y nos lo disfrutamos. Tú me lo preguntabas ahorita hace unos minutos que si yo me disfrutaba. Vamos mirando como para el mismo norte y nos encantan las experiencias, nos encanta por lo que trabajamos, nos encanta que queremos construir algo que realmente impacte las vidas de las personas y dejar un legado. Eso como que nos apasiona y a los dos nos pasa por la sangre. Pero cuando llegamos a la casa o estamos desde la casa trabajando, bueno, nosotros trabajamos presencialmente, pero cuando llegamos a la casa, yo hace un tiempo, hace como 1 año y medio, decidí proponer normas que, como tú le estás diciendo, así como hay normas en una empresa y hay normas y hay políticas en una compañía, también tienen que estar en la casa. Y creo que eso muchas personas lo aplican en sus hogares. Nosotros lo hacemos. Nosotros después de cierta hora tratamos de no hablar. Cierta hora puede ser 8 de la noche, ya no hablamos 8 o 9 de la noche. A veces se nos va a las 9 de la noche, no hablamos de nada que tenga que ver con trabajo. Tratamos y hemos hecho mucho el intento por hacerlo, de no seguir hablando de eso, de no hablar. El domingo es sagrado para nosotros. El domingo, como buenos emprendedores, durante 2 años trabajamos de domingo a domingo, pero hay que tener un balance, como lo dije al inicio. Y en el último año de operación, en este último, porque pues como ya les conté, Mauricio y yo no llevamos emprendiendo 2 años, sino que vamos desde hace muchos años. En este último año hemos hecho algo, y es que el domingo es un día sagrado para nosotros como familia. El sábado sí trabajamos súper duro. Vamos a escuchar este mensaje importante y ya volvemos con ustedes. Esto dice Mariana Aguad, de Por qué le gusta el podcast, Instrucciones para Florecer. Porque me ha brindado la oportunidad de conocer las historias de mujeres de carne y hueso que son valiosas y luchadoras, y con las cuales me he identificado y me han inspirado de una manera tremenda. Historias que reafirman que la vida no es lineal y que a pesar de los desafíos hay que atreverse a vivirla con toda. Si no lo has hecho, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos de regreso con nuestro programa. Qué bueno que estén con nosotros. Aleja, ¿qué es para ti florecer como mujer? Para mí, florecer como mujer, yo tengo 2 aspectos. 2, uno personal y uno profesional. Así es como yo lo he vivido. A nivel profesional, florecer es progreso, que significa aprender de nuevas cosas, significa, para algunas personas puede ser ascender, crecer, nuevas responsabilidades, nuevos retos, adaptarse al cambio, quizá ganar más dinero, progreso. Eso significa, y progreso son muchas cosas de las que acabo de decir. Y a nivel personal, florecer es tener una familia. ¿Cuáles serían tus instrucciones para florecer como emprendedora? Las instrucciones para florecer como emprendedora son: 1, lanzarse al agua, o sea, lanzarse a emprender, pero con responsabilidad, porque vas a tener gente a cargo tuyo, vidas y familias que van a depender de ti. Y con responsabilidad, ¿qué significa? No decir, emprenda, hágale y ahí mira en el camino, sino tener muy claro un plan, cómo lo vas a ejecutar y si realmente tiene posibilidades de salir adelante, con honestidad y sinceridad. 2, tener un equipo. La instrucción, lo he mencionado también a lo largo, es esa segunda instrucción, es un equipo que te acompañe, un fundador, una fundadora, alguien que te acompañe, porque es muy duro, es un camino donde hay que tener una fortaleza mental y física para hacerlo. Entonces, para mí es esencial eso, el equipo. 3, tener mucha determinación, y eso va acompañado de persistencia y de resiliencia. Esas son las 3, y la 4ª sería la que repito a lo largo de mi vida y se llama disciplina. Cuando hay disciplina se pueden lograr grandes objetivos. La disciplina tiene sacrificios, pero lo logras. Entonces, esas son las 4 que yo recomiendo. Instrucciones que si una de ellas o varias de ellas tambalean, va a ser duro el proceso de emprender a nivel profesional, hablando desde la parte profesional. Aleja, ¿qué legado quieres dejar al morir? Un legado es, para mí muy importante, es como María Alejandra González, que pude o que pueda o que las generaciones adelante mío
y que yo tenga y que salgan de mí y que vengan después de mí, vean cómo pudimos impactar, cómo pudimos transformar la vida de millones de mujeres que viven de la industria de la belleza. Es algo que sé y que me estoy preparando para empezar una consolidación y una transformación en una industria que muchas veces yo digo no era sexy, y que el 80% de esta industria es liderada por mujeres. El 80% de las marcas son mujeres, son fundadoras mujeres, de los fabricantes, de los grandes, medianos y pequeños fabricantes y marcas de belleza. Y por el lado de los negocios independientes, el 85% del mercado es liderado por una mujer y casi siempre, en su gran mayoría, cabeza de familia, donde hay 3 generaciones en un negocio. Entonces mi legado es cómo María Alejandra, a través de esta o quizá otras compañías, transforme y ayude a la transformación de una industria que es informal, de una industria que no está digitalizada, de una industria donde podemos ayudar a aumentar el ingreso de muchas personas que viven de esto. Parte fundamental, digamos, de la fuerza que te da para levantarte y seguir adelante es ese propósito superior de Super Beauty. Sí, más que el dinero, a mí la verdad el dinero es un medio. A mí el dinero realmente me parece que cuando lo haces por dinero eso no te va a llevar a alcanzar los objetivos y en algún momento vas a renunciar, porque el esfuerzo que hay que hacer es muy grande. Entonces, para mí es el impacto que acabo de mencionar. Cómo ese legado se puede transmitir de generación en generación y poder posicionarse en una industria donde de verdad necesitaba una ayuda. Una industria donde ha estado muy abandonada. Y para mí es el impacto que tenemos en una industria de mujeres. Es el impacto que hay que hacer ahí. ¿Qué viene para Aleja, para María Alejandra y para Super Beauty? 2024 súper interesante, de expansión. Estamos terminando de hacer toda la expansión en Colombia. Nosotros hoy llegamos a todo el país ofreciendo nuevos productos y servicios. Hablo de productos a nivel de tecnología y servicios a nivel financiero, que ya muy pronto todos los negocios de belleza en Colombia se enterarán de nuevos servicios financieros que vamos a poder ofrecer para que los negocios tengan ese acceso a crédito que muchos hoy no lo tienen por ser negocios informales, por ser negocios de un tamaño donde de pronto no les dan préstamos, no tienen vida crediticia, muchos de ellos también. Entonces, se viene un año muy interesante en crecimiento a nivel de terminar de consolidar Colombia y para poder estar listos para salir a otro país, que el segundo país donde nosotros estamos apuntando es México. Para un emprendedor también es muy importante soñar en grande. Esencial, porque como dijimos, sin sueño y sin motivación no hay mucho, ¿no? Sin motivación creo que no logras mucho en la vida. Y hay que soñar en grande, porque como dicen por ahí, para poder construir algo muy grande hay que soñar gigante. ¿Qué le quieres decir a las jóvenes que quieren empezar a emprender? ¿Qué mensaje les quieres dejar? 1, emprender en lo que les gusta, en lo que les apasiona, en lo que saben hacer. O sea, emprender en algo que yo creo que soy bueno o que si yo ya tengo una experiencia previa, me voy por ahí. Porque de verdad, esto va más allá de, como digo, del dinero. Eso es 1. 2, tener una visión muy clara y una conversación incómoda con esos socios y esos socios o fundadores o las personas que los acompañan en ese proceso de emprender. Y armar ese equipo. Hablar de esa visión, armar ese equipo y todos mirar y apuntarle a ese norte y a ese objetivo al que quieren llegar. Adicional a eso, lo que les dije, disciplina, determinación, persistencia. Toca tenerla. Que para emprender sin eso es muy difícil, muy difícil. Y por último, los que están empezando, a los que están así empezando hasta ahora, escuchar al consumidor y pensar en resolver el problema que tiene el consumidor en la cabeza, no el que tienes tú como emprendedor. Hablarle y escuchar al cliente. A mí me pasó y sé que le pasa a muchos emprendedores. Uno dice, claro que sí, el problema que tienen estos negocios es... Y uno dice y repite. Y resulta que ese es el problema que tú sabes que ellos tienen. Y es el que tú tienes en tu cabeza. Pero no el que ellos realmente sienten que tienen. Tú tienes que resolverle el que ellos te están diciendo cuál es su problema. No el que tú crees.
Y ya para finalizar, ¿cómo se pueden contactar contigo? Pueden escribirme a través de, las redes sociales. Yo estoy ahí siempre, súper presente, o a través de mi correo, que es María Alejandra, pegado, María Alejandra, @lesag.com. Y a través de las redes sociales, que son en Instagram, Super Beauty Col de Colombia. En Instagram personal mío es Mariale González 1, un poquito larguito, pero ahí estoy. O en Facebook, en cualquier red social, la verdad, TikTok, en cualquiera me pueden buscar, Mariale González. Siempre aparezco así. O por LinkedIn, si también me quieren contactar, María Alejandra González, aparezco en LinkedIn y ahí me encuentran también. O por correo, yo soy de las que respondo por todos los medios, la verdad. Oye, bueno, pues 1.000.000 de gracias, de verdad que esa energía, esa fortaleza, esa persistencia, se te siente la energía. Espero ver a Super Beauty efectivamente no solamente impactar a las mujeres colombianas, sino mexicanas y después en Latinoamérica. Y bueno, no dudo que con ese propósito y ese arduo trabajo y persistencia y soñar en grande, pues vas a llegar muy grande. Claro que sí, Majo, y gracias de verdad por el espacio. Te agradezco muchísimo. A lo largo del episodio, María Alejandra nos compartió muchísimos aprendizajes. Sin embargo, para mí, algo que es muy importante es cómo nos demuestra a lo largo del episodio y para varios ámbitos de tu vida lo importante que es cultivar la disciplina, persistencia y resiliencia para alcanzar lo que te propongas en tu vida. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.